Sigamos entonces con el día de hoy. Vamos a hablar entonces, vamos a compartirles ahora la parte de la historia. Bueno, empecemos con las primeras traducciones de la Biblia, ¿sí? Encontramos que el Antiguo, si vemos el tamaño, la envergadura del proyecto, nos damos cuenta que traducir el Antiguo y el Nuevo Testamento son los proyectos más grandes en la historia de la civilización, en la historia de la humanidad, ¿sí? Encontramos que al día de hoy hay muchos lingüistas religiosos misioneros que se dedican toda su vida a entender las complejidades y a las oscuras lenguas de las tribus que no tenían escritura, ¿sí? Entonces, su trabajo era entender esas lenguas para poderles llevar las posibles traducciones. Ellos lo hacen con el objeto de presentarles la Biblia como el primer texto, como la primera obra escrita en esas lenguas, que es una misión muy bonita. Bueno. Lo que ocurre es que el reto de traducir a la Biblia de su forma original, del hebreo y las otras lenguas semíticas, siempre ha sido un proyecto muy riesgoso, muy delicado. ¿Por qué? Por las implicaciones, por la idea de herir sensibilidades, haciéndole modificaciones a la palabra de Dios, ¿sí? De allí se deduce, bueno, si no se asume el reto, entonces muchas personas, una gran mayoría de conversos no van a tener acceso a la palabra de Dios. Por esta razón, los traductores tuvieron que aceptar ese reto de traducir la Biblia, de traducir la palabra de Dios. Aun cuando, a pesar de que esto implicaba enfrentar muchos riesgos, no, la historia está llena de muchos traductores que fueron acusados de blasfemias y sometidos a torturas y a muerte por haber osado modificar la palabra de Dios. Más de un traductor fue quemado en la hoguera porque supuestamente habían distorsionado la palabra de Dios. En Inglaterra conocemos el caso de William Tyndale, quien tradujo la Biblia y su traducción se alejaba de la versión católica porque no hablaba del infierno o del purgatorio, porque no utilizaba los términos confesión, y porque hablaba en lugar de hablar de iglesia como templo, hablaba de la congregación de la gente. Este era uno de los aspectos más relevantes de la traducción que hizo Tyndale de la Biblia, y estas modificaciones les costaron la vida, quemado en la hoguera, porque la iglesia católica se sentía atacada allí. Una cosa que dio resultado entonces, que surgió como resultado, es que los traductores, para no caer, para no ofender, para no distorsionar la palabra de Dios y para no meterse en líos con la iglesia, entonces lo que hacían era que traducían literalmente, ¿sí? Palabra por palabra. Y de verdad que este era el camino más seguro para ellos, pero regularmente, con frecuencia, era una pérdida excesiva de significado de los textos originales. Entonces, por no tratar de ofenderla a la iglesia y preservar su vida, terminaban siendo obstáculo de la palabra de Dios.
ese dilema de la traducción de palabra por palabra, la traducción literal, todavía hoy es el dilema de los traductores. Pero obviamente en la época de la traducción de la Biblia era muy riesgoso, así que era muy delicado. En cuanto a historia del Antiguo Testamento, en cuanto a la traducción del Antiguo Testamento, encontramos que habían traducciones de los judíos que habitaban en las tierras en donde se hablaba el griego, ¿sí? En lugares como Alejandría o Egipto y el Mediterráneo, generalmente se daban estas traducciones del Antiguo Testamento varios siglos antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Con el transcurso de los tiempos y con la expansión de la cristiandad, y cuando llegaban esa cristiandad al mismo imperio romano, se daban entonces demandas de que hubiera más traducciones. Y vemos que entonces el Nuevo Testamento es traducido a una variedad de lenguas que van desde el latín y también a otros idiomas como el siriaco, el copto, el ge'ez, o lengua etíope, el gótico y lenguas cardelianas como el gregoriano, pero también se daba en otros idiomas como el armenio. Lo que ocurre, lo que se da con estas traducciones es que había poco control y de los resultados, y eran muy literales, que no se podía controlar y era difícil que se pudiera preservar la palabra de Dios. Bloqueando esto la expansión de la palabra de Dios en esas otras lenguas. En el año 374 antes de Cristo, el Papa Dámaso I, pero también había un Dámaso II. Dámaso I tenía un secretario. Ese secretario era Jerónimo de Estridón. Y a Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, que la Iglesia Católica lo reconoce como el patrono de los traductores, ya lo dije, se le encomendó traducir la Biblia, pero se le impuso la condición de que tradujera la Biblia de cero, como si no existieran las otras traducciones. Pero ¿quién era Jerónimo de Estridón? Veamos entonces este video. Eusebio Hierónimo de Estridón. San Jerónimo para los cristianos nació alrededor del año 342 en Estridón, una población pequeña situada en los confines de la región dálmata de Panonia y el territorio de Italia. San Jerónimo, cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado, consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras y es el mejor en este oficio. En Roma, estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, que era pagano. El santo llegó a ser un gran latinista y muy conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos: Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos, Homero y Platón, pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su gran sensualidad, su terrible mal genio
y su gran orgullo. Aunque allí rezaba mucho, ayunaba y pasaba noches sin dormir, no consiguió la paz, descubriendo que su misión no era vivir en la soledad. De regreso a la ciudad, los obispos de Italia, junto con el Papa, nombraron secretario a San Ambrosio, pero éste cayó enfermo y decidieron nombrar a Jerónimo, cargo que desempeñó con mucha eficiencia. Viendo sus dotes y conocimientos, el Papa San Dámaso lo nombró su secretario y le encargó redactar las cartas que el pontífice enviaba. Más tarde, lo designó para hacer la recopilación de la Biblia y traducirla. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo, llamadas actualmente Vetus Latina, tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con una gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia en la traducción llamada Vulgata, traducción hecha para el pueblo. Alrededor de los 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y, sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban su modo enérgico de corrección, dispuso a alejarse de ahí para siempre y se fue a Tierra Santa. Sus últimos 35 años los pasó en una gruta junto a la cueva de Belén. La Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia, por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedicaban a hacer entender la Biblia. Por extensión, se lo considera el santo patrono de los traductores. Murió el 30 de septiembre del año 420, a los 80 años. Fue sepultado en la iglesia de la Natividad en Belén. En el año 2009, sus restos fueron trasladados por orden del Papa a la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. En este video vemos cómo se alaba a San Jerónimo, pero otros traductores no lo consideran el mejor traductor. De hecho, ya vimos como el traductor Tyndale produjo algo diferente. Bueno, él terminó en la hoguera, ¿no? Continuamos entonces con San Jerónimo, ¿sí? Este hombre... a este hombre, como ya les dije, se le encargó traducir la Biblia de cero, era el secretario del Papa Dámaso I. Él ciertamente no era el primer traductor, ni tampoco sería el mejor de la época, pero sí hizo algo muy particular, que fue dejar archivos escritos y detallados del proceso que él estaba atravesando al traducir. Entonces, San Jerónimo fue el primer traductor que dejó por escrito una teoría de la traducción, y la primera persona que lidió y que dejó por escrito otra vez el asunto, el dilema del traductor. ¿Traduzco palabras o traduzco significado? Él se preguntaba esto. Esa tarea que él realizó fue muy sistemática, fue inmensa y muy determinada. Él examinó varias otras versiones, otras traducciones,
con las que ya había, porque obviamente la de él no fue la primera, pero sí fue el aporte de él. No solamente fue que la Iglesia Católica la tomó como tomó la versión de la Biblia Vulgata, la traducción de la Biblia Vulgata como su traducción, sino que la reflexión acerca de si traducía significados, si traducía palabras. Él entonces decidió volver al original, volver al hebreo y al arameo para determinar el significado original, porque su solución al dilema del traductor fue la de traducir sentido, traducir significado y no palabra por palabra. Esa idea aún permanece hoy, se traduce significado, no se traduce palabra por palabra. El estilo en que él escribió la Biblia Vulgata fue el estilo del latín que hablaba el pueblo, ¿sí? El vulgo significa lo mismo, pueblo vulgo, ¿sí? De allí que la palabra vulgar ha cambiado de significado, pero viene de esa misma acepción. El estilo que él adoptó fue el del cristiano educado promedio y no el de los clásicos eruditos y teólogos que usaban el latín clásico, el latín sofisticado, el latín de la clase alta. Cuando él hizo esto, cuando él decidió traducir en un latín vulgar, y no estoy hablando de malas palabras, estoy hablando del latín del pueblo, eso les fue un acto de mucha valentía, pero que le causó grandes conflictos y controversias que no pararon en el momento, sino que duraron toda su carrera, como ya vimos que en el video lo expresaban, ¿sí? Entonces su aproximación a la traducción de la Biblia fue muy subjetiva y porque él tenía que entender el significado más profundo de lo que estaba traduciendo, pero esto, por este trabajo, por esta decisión y esta valentía ante una sociedad que lo enfrentaba y se sentía amenazada, él se le dio el título de patrón de los traductores. Él exhorta a los traductores a producir sentido del texto, a producir significado y los exhorta a evitar traducir literalmente, a no traducir palabra por palabra. Esa es la guía básica de todos los traductores que han tomado, todos los traductores que han surgido desde sus días. Y hasta aquí entonces compartimos la parte de la historia de la Biblia.